Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta semana de la comunicación transmedia. Vamos a tener el placer de escuchar a diferentes expositores que tienen experiencias y puntos de vista también diversos sobre lo que significa la comunicación transmedia, storytelling transmedia, proyectos transmedia, periodismo transmedia o publicidad transmedia. Es decir, tenemos experiencias muy variadas que van a ayudarnos a seguir reflexionando sobre lo que significa esta manera de entender la comunicación en diversas plataformas y cómo es que esto ha ido evolucionando también en la sociedad y en el mercado digital, podríamos decir, ¿no?, de la comunicación. Entonces ustedes van a tener la oportunidad de conocer las experiencias y los conceptos que se vienen manejando para que ustedes también los puedan ir manejando y reflexionando a lo largo de sus diferentes cursos y carreras. Tengo el honor de tener aquí en nuestro panel de invitados para este seminario, en primer lugar al doctor Carlos Obando Arroyave, director, coordinador del Máster de Producción Transmedia de la Universidad Autónoma de Barcelona, con la cual tenemos un convenio también de intercambio y de posibilidades de que terminando su carrera, porque necesitan el título, puedan ir a estudiar un posgrado a la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, pido un aplauso para el doctor Carlos Obando. Bienvenido. Tenemos también como invitados a Jean-Paul Gouachet, aquí nuestro invitado especial del ámbito de la publicidad, director digital de la agencia Fahrenheit, una de las agencias más importantes y connotadas de nuestro medio, ganadora de varios premios también en las últimas festivales de Cannes, y que, bueno, también tiene una gran preocupación e interés por todo lo transmedia y lo que esté asociado a él. Él también fue gerente general de Tribal 121, ¿no?, director ejecutivo de IAB y gerente general de Fantasía, Wunderman, ¿no?, una de las otras agencias digitales que existen en el medio, y nos va a dar también su punto de vista desde su experiencia. Un aplauso por Jean-Paul Gouachet. También tenemos como invitado a Rodrigo Egues, gerente general y fundador de Nueva Aventura Films, que ya tiene varios años en el mercado y que asume también la producción y programación de Canal J, que es una experiencia reciente de canal por cable, y que están produciendo varios programas, algunos de los cuales se filma o se graba aquí también en nuestras instalaciones, creo que una vez al mes, si no me equivoco, que están con nosotros. Bienvenido, Rodrigo Egues. Un aplauso. Bien, también tenemos en la mesa, en esta mesa sillas, a Aldo Salvini, gran amigo, comunicador, compañero de muchas aventuras audiovisuales, ¿no?, como hemos compartido. Él ha sido director de varios largometrajes, entre ellos Bala Perdida y El Caudillo Pardo, un documental muy significativo que también ha dado mucho que hablar en nuestro ámbito audiovisual. Ha dirigido 14 telenovelas, 8 cortometrajes, 8 series de televisión, es decir, su experiencia en el ámbito audiovisual es muy grande, y ahora pues las plasma también en la experiencia del Canal J, que es una experiencia que se autodenomina también el primer canal transmedia en el Perú. Así que ellos nos van a contar por qué dicen eso y por qué además han evolucionado hacia esa definición. Un aplauso para Aldo Salvini. No es el actor Salvini, pero se le parece, ¿eh? Ok, y también como tenemos como invitado un profesor nuestro que es
Alberto Pacheco, que está sentado aquí a mi diestra, ¿no? Y que, como sabemos, él es comunicador, investigador y docente educal. Ha estado dirigiendo el CREALAB de Transmedia aquí también en UCAL, y bueno, ha logrado sistematizar algunas experiencias y conceptos sobre este tema, y que también nos va a reforzar con su visión sobre lo transmedia. Bien, con esta presentación quiero empezar dándole la palabra a nuestro invitado de honor, el doctor Carlos Obando, que va a hacer pues una reseña de su visión, y luego iremos pasando a los otros invitados con la presentación audiovisual en algunos casos, o en PPT también de cada uno de ellos. Okay. Bienvenido, Carlos. Empezamos. Muchas gracias. Está en el mando. Muchas gracias a la Universidad UCAL por haberme invitado y traído hasta acá. Muchas gracias en particular a Mario Gutiérrez, el director del programa de comunicaciones o de la Facultad de Comunicaciones, por toda la gestión también, a Marta Balbuena, que ha hecho pues un montón de cosas para que yo pueda estar aquí con vosotros todos, compartiendo pues un poco una visión general de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo, de esta irrupción o de esta revolución tecnológica que está cambiando todas las formas de creación, las formas de producción, las formas de distribución y las formas de consumo, fundamentalmente las 4 fases claves en la producción de contenidos audiovisuales, con las que siempre hemos transitado en otro tipo de medios, fundamentalmente en el cine y la televisión, pero que hoy con la aparición o con la llegada fundamentalmente de Internet y sobre todo de la web 2.0 y más cerca todavía con la irrupción de las nuevas pantallas, de lo que llamamos las pantallas móviles o las pantallas nómadas, los smartphones y las tablets, pues hay una verdadera revolución no solamente tecnológica, yo diría que ni siquiera tecnológica, sino una revolución de ámbito incluso tecnocerebral, es decir, un nuevo estilo, una nueva manera, una nueva forma de entender el mundo, de conectarse con el mundo, de acceder a la información y al conocimiento, y sobre todo una nueva forma, digamos, de escribir, de narrar, evidentemente con diferencias dependiendo de qué tipo de población estamos hablando. Ahora hablamos de nativos digitales, que son todas aquellas personas, no sé si aquí hayan esos nativos digitales nacidos de los años 96, 97 hacia acá, o sea que tienen 20, 21 años, entendidos así porque nacen con todas estas nuevas tecnologías. El año 96, 97 es el surgimiento, la aparición de lo que llamamos la web 2.0, y luego su gran desarrollo es más o menos hacia el 2005, 2006, cuando aparecen casi todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, que van a, repito, a revolucionar, digamos, todo este sistema de escrituras y de lecturas. Bien, yo voy a intentar hacer un panorama muy rápido sobre lo que está pasando realmente, del escenario en el que estamos y por qué o de qué manera hemos transitado hasta este escenario. Voy a levantarme porque creo que me siento más cómodo pasando las diapositivas. Aquí tenemos un paradigma tecnológico que plantea el profesor Manuel Castel. El profesor Manuel Castel es un profesor de la Universidad Oberta de Cataluña y él habla que hay un nuevo paradigma para entender el mundo. Ese nuevo paradigma está cruzado fundamentalmente por la aparición de las nuevas tecnologías. Si teníamos 3 paradigmas para entender el mundo, el primer paradigma es el cuantitativo, aquel paradigma estadístico que se apoyaba fundamentalmente en los datos. Luego hay un segundo paradigma que es el hermenéutico o interpretativo, ¿sí?, que está vinculado fundamentalmente a las ciencias sociales y humanas, y un tercer paradigma era un paradigma parecido hacia los años 60, que es el paradigma sociocrítico, que nos permitía no solamente entender lo que está pasando, sino intentar transformarlo, modificarlo. Paradigma impulsado, potenciado fundamentalmente por ciencias como la sociología o la antropología. Hoy tenemos un nuevo paradigma, que es un paradigma que él llama informacional, ¿sí?, o tecnológico, y lo que nos viene a decir es que todas las actividades o que todas las disciplinas o incluso que todos los saberes y los haceres en los que estamos hoy inmersos están cruzados por las tecnologías de la información, fundamentalmente porque llevamos una pantalla en el bolsillo y con esa pantalla nos comunicamos con los demás personas, con los demás amigos, familiares y demás. Pero además a través de esa pantalla podemos hoy en día trabajar, estudiar,
o hacer actividades que tienen que ver con el trabajo, estudiar, y podemos también, por ejemplo, entretenernos o vivir experiencias de todo tipo, experiencias sociales, experiencias colectivas, experiencias incluso personales. Por lo tanto, cualquier disciplina, cualquier estudio que vayamos a hacer estaría atravesado de alguna manera por este nuevo paradigma tecnológico. Y este nuevo paradigma tecnológico tiene básicamente esos tres componentes. El primero es una revolución tecnológica que tiene que ver con la aparición del hardware y del software, y en la tecnología de integración. Internet no es una tecnología que sustituya a ninguna, todo lo contrario, lo que hace es llamar a todas las demás tecnologías anteriores, a todos los medios anteriores, a todos los lenguajes, y los hace conversar o los hace converger en un único escenario que vamos a llamar ciberespacio. El segundo concepto, por lo tanto, estamos conectados permanentemente y estamos sometidos a una especie de digitalismo, ¿sí? Ubicuo, es decir, estamos digitalizados permanentemente y de forma ubicua. La globalización, también trabajamos un concepto que es el de la glocalidad, es decir, ahora las comunidades, los barrios, las poblaciones más cercanas se globalizan, están en la red, se visibilizan, se viralizan incluso, y podemos perfectamente hablar del concepto de glocalidad, que es las localidades en el escenario global a través de las nuevas tecnologías. Finalmente, las organizaciones en red que funcionan a través del ciberespacio. Esas organizaciones están vinculando fundamentalmente tres tecnologías o tres ámbitos que antes de la aparición de Internet caminaban de forma independiente. La primera de ellas es las telecomunicaciones, el mundo de la informática o de los bytes, y la industria de contenidos. Esas tres industrias, esos tres sectores hoy convergen tecnológicamente en una sola pantalla, que ahora podemos llamar televisión inteligente o televisión iPad, ¿cierto? O podemos llamar sencillamente pantalla de tablet o de smartphone, porque cualquiera de esas pantallas nos permite o nos da sencillamente elementos para entender que esas tres tecnologías convergen. Repito, la de contenidos, fundamentalmente contenidos audiovisuales, ¿sí? Pero también contenidos lingüísticos a través de tres grandes industrias, y contenidos sonoros, tres grandes industrias que ya están en esas pantallas: la industria editorial, diarios y revistas, la industria del sonido, ¿sí? De la música fundamentalmente, y la industria audiovisual, cine y televisión. Y finalmente, el concepto de transmedialidad, entendiendo por transmedialidad, y lo quiero dejar claro de entrada, que no es un problema tecnológico, sino un problema de narraciones. La convergencia es un problema tecnológico porque son tecnologías las que convergen, pero la transmedialidad no es un problema de tecnologías. Usa las tecnologías, pero lo que construye son diversas formas de narrar. Y esas diversas formas de narrar están, repito, cruzadas por esas nuevas tecnologías. Bien, lo que tendríamos o lo que teníamos hasta ahora era tres entornos, básicamente estos tres entornos: el mundo de la palabra o logosfera, el mundo de la grafosfera, que aparece fundamentalmente, la primera aparece vinculada fundamentalmente a la aparición del alfabeto, ¿sí? La segunda aparece vinculada a la aparición de la imprenta en el siglo XV y que define más o menos unos mitos, un centro de subjetividad, un canon de edad, unas expresiones. Yo solo me voy a detener, porque si está ahí no lo voy a decir todo, pero me voy a detener en las tres expresiones claves: el mundo de la videoesfera, que aparece vinculado hacia los años 40 o 50 con la llegada de la televisión. Esos tres escenarios eran los en los que vivíamos, tres entornos. Esto está bastante trabajado y profundizado por autores como Arvin Toffler, por ejemplo, en La Tercera Ola, o como Regis Debray, un autor que trabaja también en un texto que se llama Vida y Muerte de la Imagen en Occidente, todos estos tres conceptos. Hay otro autor español que se llama Chavarría, que también trabaja todo el concepto de telépolis, es decir, estos tres entornos. Pero yo quiero solo mirar el tema de las expresiones. En la primera escena, en el primer escenario, me lo dice Dios, lo escuché en la iglesia, es decir, el centro del conocimiento, o si se quiere, el centro de la información pasaba fundamentalmente por la palabra, y la palabra estaba en manos de la iglesia, de los sacerdotes, que eran los que traducían o transmitían determinadas informaciones o determinados saberes. Aparece la imprenta y entonces lo que empieza a sustentar, digamos, esa racionalidad es el libro, y ese lo leí en un libro, ¿sí? Lo leí en un libro, era la expresión. En la videoesfera la palabra es lo vi en la televisión.
Es decir, lo creo porque la televisión lo dice. Ya sabemos que la televisión dice muchas cosas en las que no tendríamos que creer, pero asumimos que lo que sale en la televisión existe y que todo aquello que la televisión dice es cierto. Y lo curioso ahorita, o lo interesante, es que aparece este cuarto entorno, y en este entorno está cruzado fundamentalmente por la aparición del ciberespacio, es decir, la ciberesfera, es la aparición o la llegada de Internet, que tiene también unos cambios, por ejemplo, en el estatuto individual. Antes se llamábamos súdito al sujeto que consumía una información o que recibía una información. En la grafosfera se llama ciudadano, en la biosfera se llama consumidor y ahora en la ciberesfera lo llamamos prosumidor, que más adelante ahondaré un poquitico en esto. Y fundamentalmente la expresión clave que va a permitir entender este escenario es lo bajé de Internet. Es decir, ahora los alumnos, yo soy profesor, mis alumnos me dicen, profe, lo bajé de Internet. ¿Y qué tiene que lo hayas bajado de Internet? ¿Eso quiere decir que es cierto o que es fiable? No necesariamente, pero parece que todo está cruzado por ese elemento, por esa expresión, digamos, de este cuarto entorno. Bien. Vamos a ver rápidamente 3 tiempos de la comunicación que nos han traído hasta acá. El primer tiempo yo lo llamo la narración clásica o lineal, donde un emisor es un sujeto o unos sujetos, un canal de televisión, un diario, una emisora radial, decide cuáles son los contenidos, ¿sí? Unas instituciones, llámelas incluso universidades o instituciones, había una cierta hegemonía y cierto control de la información. Una cantidad de información que era, repito, emitida por unos pocos y recibida por muchos. En ese escenario o en ese tiempo, la comunicación es vertical, los receptores son receptores, solo están hechos para eso, para recibir información y consumirla sin ningún tipo de activismo. Los lenguajes no tienen vínculos y las señales son independientes. Si pasamos al segundo escenario, estaríamos en este. Este escenario lo configura la aparición de Internet o el concepto de red. El emisor y el usuario se convierten en uno solo o intercambian roles y por lo tanto esa relación ya no va a ser vertical, sino que es una relación horizontal, en la que el emisor y el receptor tienen, digamos, los mismos valores o las mismas posibilidades desde el punto de vista de la arquitectura tecnológica de comunicarse. Existe entonces este esquema, que es un esquema, digamos, panal, es un esquema en red, que permite que los lenguajes estén interconectados y que aparezca el concepto del sistema hipertexto. Y con la aparición de las pantallas nómadas, con la aparición de las pantallas móviles, con la red, enlazando todas estas pantallas, aparecería este tercer tiempo, que es el que llamamos narración transmedia. En la narración transmedia, ¿cuál es la característica? La comunicación está expandida y en red. Está interconectada porque estamos en red, pero está en diferentes medios, en diferentes plataformas, en diferentes canales. Los formatos están todos interconectados. Aparece el concepto de fragmentación porque los contenidos están en diversas pantallas y probablemente estén contando todo lo que tiene que ver con el universo, pero lo están haciendo de forma autónoma. Es decir, lo que se cuenta en una red social o lo que se cuenta en televisión o lo que se cuenta en un videojuego, en una aplicación, puede referirse o se refiere en el concepto transmedia a todo un universo creado, pero cada uno de ellos es independiente, cada uno de ellos es autónomo y por lo tanto lo que habría aquí es un sistema nodal, es decir, un sistema de nodos que se cuentan y que se narran a través de esas diversas pantallas y de esos diversos medios. Aquí aparece un elemento clave para entender este tercer tiempo y es el concepto de canon y fandom. Canon es toda la producción generada, construida, diseñada o creada por una productora, ¿sí? O por un productor o por un creador. Es decir, la producción, Matrix, por ejemplo, de Matrix, o Star Wars, por ejemplo, o Pokémon, o Los Simpson, es producido por un canal de televisión, por un productor o por una multinacional del entretenimiento, cualquiera que ella sea. Y esa es la producción canon. La novedad respecto a los otros 2 tiempos es que aparece la producción fandom. Fandom es la producción generada y creada por los fans fiction o por los consumidores activos, que vamos a llamar a partir de ahora prosumidores, es decir, sujetos que utilizan esos contenidos canon para producir nuevas formas resignificadas o nuevas formas o nuevas expresiones o nuevos relatos a partir de ese canon a través de prácticas que yo llamo postproductivas, que sería hacer remix o hacer matchups o hacer simplemente remezclas de contenidos que están en la red, fundamentalmente en la red, y que ellos resignifican
utilizando determinadas plataformas. Entonces, el contenido Canon y el contenido Fandom es fundamental para entender este modelo transmedial. Bien, si hay unas nuevas formas de escrituras, y esas nuevas formas de escrituras tendrá que haber también unas nuevas formas de lecturas. Tenemos que aprender entonces a escribir en 3D. Ese es, digamos, el problema en el que estamos hoy en día, en la comunicación. Nosotros veníamos de la escritura lineal, no es que ella haya desaparecido, sigue existiendo y seguirá existiendo, seguirá habiendo cine lineal, no analógico, digital, pero lineal, seguirá habiendo televisión lineal, pero esa escritura lineal estaba construida en una estructura, ya lo ven, en una sola línea que tenía básicamente 3 momentos: planteamiento, desarrollo, desenlace, puntos de giro, en fin, todo lo que es la estética aristotélica que ya había planteado cómo se narraba y cómo se contaba de forma lineal. La segunda escritura interactiva aparece con Internet y ahí ya van a aparecer todas las interacciones, es decir, hay una estructura que ya no es una línea en sentido horizontal, sino que se cruza en un eje cartesiano horizontal y vertical, tanto la estructura como las interacciones. Y el tercer elemento es la escritura transmedia. La escritura transmedia va a generar interacciones, estructura, o sea, una estructura que se mantiene, pero esa estructura se deforma o se difumina, y a partir de las nuevas plataformas o de las nuevas pantallas, entonces aparece toda esa relación entre las interacciones que se dan en esas pantallas y esa superestructura o supraestructura que modela, digamos, una nueva forma de escritura. Bien, esta sería una diapositiva resumen de lo que acabo de decir, de la linealidad, de la multimedialidad y la interactividad, la convergencia y la transmedialidad. Ese es el tránsito que hacemos. Por lo tanto, ese tránsito que va de la prensa, la radio, la televisión, los medios masivos de comunicación, cine y televisión, pasa a Internet y finalmente a pantallas nómadas. Es decir, todo ese tránsito está planteando una comunicación expandida, colaborativa y transmedial. Y eso implica o decide o define que tenemos unas nuevas formas de escritura y unas nuevas formas de lectura, entonces aparecen unas neoestéticas, unas estéticas nuevas, unas estéticas expandidas, construidas por el modelo Canon o por el modelo Fandom, pero en todo caso unas estéticas que se despliegan por todo el universo, digamos, de pantallas. Hay unos usos, unos nuevos usos de las herramientas, unos nuevos usos de la aplicación, y unos nuevos usos de los dispositivos. Y también hay unas nuevas formas de consumo, es decir, ya no consumimos de forma lineal, consumimos de forma fragmentaria, incluso de forma ubicua. Con una pantalla que llevamos en nuestro bolsillo podemos consumir en el metro, podemos consumir en un tren, en una banca de un parque, en fin, si tenemos 2 cosas que han definido fundamentalmente las formas de consumo de la transmedialidad, 2 elementos claves: la tecnología streaming, es decir, que permite ver y que permite consumir contenidos audiovisuales en tiempo real, y 2, las conexiones Wi-Fi o Wi-Fi, que permite que nos conectemos permanentemente y de forma ubicua. Esas 2 cosas van a definir también todas las narrativas transmedia o van a potenciar esas narrativas transmedia en la medida que aparecen esas nuevas formas de consumo. Si tenemos unas nuevas formas de consumo, también tenemos unos nuevos desafíos, y esos nuevos desafíos empiezan por entender cómo se está modelando el nuevo cerebro. Ese nuevo cerebro de los nativos digitales fundamentalmente está trabajando básicamente para leer leer contenidos transmedia. Si ese nuevo escenario tecnocerebral se está preparando para leer contenidos transmedia, la pregunta es qué tenemos que hacer en las universidades que trabajamos con contenidos audiovisuales, llámese arte, llámese diseño, llámese comunicación. Es decir, tenemos que empezar a producir y a pensar contenidos transmediales para esos nuevos cerebros que trabajan estrategias, digamos, creativas, elementos de colaboración, nuevas audiencias, nuevas experiencias de usuario, nuevas formas de distribución y de consumo. Y esos dispositivos tecnocerebrales van a determinar fundamentalmente que nosotros empecemos, como dice Michel Serres, un pensador francés, a pensar qué hacemos con ese espacio del cerebro que está quedando desocupado porque lo ha venido a reemplazar Internet. ¿Cuál es el espacio del cerebro que está quedando desocupado? Aquel que albergaba datos, es decir, el cerebro de la memoria. Las formas hoy tradicionales de consumo no pasan por la mnemotecnia, es decir, no son datos lo que almacenamos porque ya los tenemos en Wikipedia o en YouTube o en Google. En todo caso, cualquier dato que se nos olvide, a un clic lo tenemos, lo podemos consultar,
Por lo tanto, Serres dice, pensador francés, repito, filósofo computacional, dice, hay un espacio neurocerebral porque el cerebro es el único órgano humano que se modifica, que se transforma, que es una completa esponja y que genéticamente se ha modificado a través de la historia. Ese cerebro hoy de los nativos digitales no utilizan la mnemotecnia y el cerebro ha tenido fundamentalmente tres funciones. Una está hecho para la imaginación, está hecho para la memoria, es decir, para el almacenamiento de datos, y está hecho para el pensamiento, es decir, para la razón. Si ya Internet ha reemplazado uno de esos tres elementos, como es el de la memoria, ¿qué haremos con ese espacio? E incluso yo diría que empieza a reemplazar el elemento de la creación. A partir de prácticas colaborativas o de crowdsourcing basadas fundamentalmente en la cultura hacker que diseña estrategias de inteligencia colectiva. Es decir, entre todos construimos contenidos y los construimos porque tenemos herramientas, estamos conectados y tenemos saberes diversos y distintos. Si si las redes o Internet terminan modificando o reemplazando la memoria, e incluso la imaginación, al cerebro no le queda sino pensar, es decir, diseñar estrategias creativas para utilizarlo de manera inteligente, ¿sí? Y de manera disruptiva o distinta como lo veníamos utilizando. Ese es el nuevo planteamiento que tenemos, digamos, con la aparición de estos contenidos. Y aquí estaría esto. Es muy importante, Lipovetsky, Serroy, es otro par de autores franceses que han publicado un texto que se llama La pantalla global, que recomiendo, en la que justamente analizan todo el concepto de hiperpantalla o de nuevas pantallas o de pantalla globalizada. Él dice que todas estas cosas, el arte, la música, el juego, la publicidad, la conversación, la fotografía, el saber, nada escapa ya de las mallas digitalizadas de esta pantallocracia. Estamos en una pantalla suprema que lo domina todo. Cruzamos la ciudad y está llena de pantallas. Llegamos a la casa y está llena de pantallas. Tenemos en nuestra vida, en nuestras alforjas, en nuestros bolsas, maletines, pantallas. Llevamos en el bolsillo pantallas. Es decir, estamos en una pantallocracia y esa pantallocracia define un poco las nuevas formas, repito, de producción y consumo. Vamos a ver un pequeño videito que refleja de forma clara lo que estoy diciendo. En este video, básicamente lo que hay es las nuevas formas de consumo audiovisual y de contenidos donde se integran no solamente las generaciones, los padres y los hijos, sino las formas de entretenimiento, las formas educativas, las formas de producción, a través de esas pantallas. Este video lo hace una empresa norteamericana que está haciendo investigación, es decir, que ha creado Media Labs para hacer investigación con el uso de lo que serán las futuras pantallas. Son pantallas flexibles, son pantallas expandidas, no son las que tenemos, que son rígidas. Las pantallas que todavía tenemos y usamos son pantallas cartesianas, quiero decir que son físicas. Las pantallas físicas, estas desaparecerán y le darán paso a unas pantallas flexibles que se podrán doblar y guardar en nuestras billeteras, en nuestras carteras, y que podemos sacar en algún momento y extender sobre esta pared para, por ejemplo, extrapolar un contenido que llevo guardado en la pantalla. Vamos a ver el video que lo explica mejor que lo que yo estoy haciéndolo.
Este video que nos muestra básicamente un día, se llama un día de glass, un día de cristal, un día, cómo vamos a vivir en los próximos años, que es una vida fundamentalmente basada en la pantalla, repito, en la pantalla donde aparece la realidad aumentada, el 3D y todo eso conectado a través de pantallas que son expandibles a cualquier tipo de superficie, es decir, una pantalla podrá expandirse a la pared, o podrá expandirse a una mesa, o podrá expandirse a una pizarra. Y fundamental, no llevamos nada consigo, es decir, no llevamos ningún contenido, las memorias USB desaparecerán seguramente, porque todo estará concentrado en la nube, es decir, todos los contenidos estarán en la nube y en cualquier sitio, en cualquier lugar, de forma ubicua podemos consumir y narrar, digamos, cualquier tipo de, en este caso, como vemos, el padre, la madre, los hijos, todos están conectados en red a través de ese sistema de pantallas ubicuas, o lo que, repito, llama Lipovetsky la pantalla global, la pantalla suprema, el hiperconsumo. Bien, vamos a ver los 4 escenarios rápidamente, los 4 escenarios en los que estamos hoy en día, repito, no han desaparecido, el cine de sala sigue existiendo y seguirá existiendo, la televisión de consumo o de sofá también seguirá existiendo, pero evidentemente hay modificaciones y rupturas muy grandes, se empieza ya a consumir televisión de otra manera, en Europa, por ejemplo, hay estudios que demuestran que la televisión cada vez se consume menos en el sofá de la casa y cada vez se consume más en la red.
es decir, a través de pantallas móviles. Que el cine cada vez va menos gente a las salas de cine, y no es porque se haga menos cine, se hace mucho más cine que hace 10 años o 20 años, y no es porque se consuma menos cine, se consume más cine que hace 5 o que hace 10 años, sino que se consume de manera distinta. ¿En dónde? En plataformas tipo Netflix, ¿sí? Donde el consumo es ubicuo y donde el consumo es abierto y bajo tecnología de streaming. Bien, ese es el primer escenario del cine on demand. El segundo escenario es la TDT. Aquí en Perú creo que estáis haciendo esa migración de la tecnología digital a una tecnología, perdón, de la tecnología analógica a una tecnología digital. Y ahora más una tecnología IPTV o una ITV, que es una tecnología inteligente, una televisión, perdón, híbrida, interactiva, on demand, o sea, a la carta y fundamentalmente conectada a todo lo que es el mundo Internet. El tercer escenario es el de los PC, los portátiles y las web TVs. Cada vez hay más nanomedios, es decir, pequeños canales de televisión que tienen audiencias. Hay un fenómeno novedoso, el de los youtubers, que generan y crean canales de televisión o canales de vídeo, si no los queremos llamar de televisión, pero que tienen incluso más audiencias que canales potentes, es decir, 24 o 25 millones tiene de suscriptores un youtuber famoso como Rubius, un youtuber español, o como Germán, un youtuber chileno. 25 millones de usuarios permanentes, ya quisiera tener un canal de televisión de cualquiera de estos países, permanentes consumiendo ese tipo de contenidos. De hecho, están viviendo, es decir, se ha convertido en una profesión. En España, a los niños pequeños se les pregunta qué quieren ser cuando grandes, que es la pregunta que nos habían hecho a todos siempre de pequeños, y los niños quieren ser Cristiano Ronaldo, Messi o youtuber. Son las tres cosas que ellos quieren ser cuando sean grandes. Por lo tanto, ese es un fenómeno y está pasando. Ellos están consumiendo ese tipo de contenidos. El cuarto escenario, la cuarta plataforma es la de los smartphones o tablets, o lo que llamamos la Connected TV y las apps. Hoy lo que son los software se reemplazan por la descarga de apps, ¿sí? Bajo Android o iOS, y esa descarga de apps permite hacer prácticamente todo: ver cine, ver televisión, consumir revistas, leer, escuchar música, ir de compras, en fin, un montón de cosas conectadas a toda esa tecnología de las apps. Bien, voy terminando. Aquí estaría ya, para entrar ya finalmente en lo que es la narrativa transmedia. Hay dos autores interesantes a quien les interese profundizar. Este es el primero, Robert Filler. Robert Filler es un investigador canadiense y él plantea que lo que vivimos es un ecosistema digital donde los lenguajes hablados, una transformación de ese ecosistema digital que se había iniciado con el lenguaje hablado, después con el lenguaje escrito y finalmente con las llegadas de las nuevas tecnologías. Es decir, esos son las tres grandes revoluciones que han motivado cambios fundamentales en la producción, la creación y el consumo de contenidos. Él habla de que hay, en su libro se llama Mediamorfosis, porque utilizando esa palabra de metamorfosis, dice que lo que los medios hacen es metamorfosearse, es decir, modificarse, y en un ecosistema, ustedes saben que las especies mayores o las especies más listas, pues capturan a las más débiles y las débiles son las que desaparecen. Entonces, ¿qué ha desaparecido? Pues el casete, ¿cierto? Por ejemplo, el CD, por ejemplo, el disquete también ha desaparecido, desaparecerá la televisión convencional y aparecen unas nuevas tecnologías o unos nuevos medios. La USB que usamos tanto hoy desaparecerá y entonces todo se concentrará, repito, en la nube. Por lo tanto, lo que hay aquí es una coevolución de un sistema complejo que se adapta y que se expande. Y el otro personaje es este, que seguro han oído hablar mucho de él, es Henry Jenkins. Jenkins es un también sociólogo norteamericano que viene planteándose justamente todo el tema de las narrativas transmedia o los storytelling. Jenkins dice que para que haya una producción transmedia es importante que el relato se expanda a través de varios medios y plataformas. Eso es fundamental. Y otro elemento clave, que los consumidores, ahora convertidos en prosumidores, participen activamente en esa expansión. Es decir, son las condiciones básicas para que haya un producto o un formato transmedia. Todo lo demás que esté por fuera de estas dos premisas, lo dice él, yo lo creo, porque lo he estudiado muchísimos autores que trabajan este tema, algunos no están totalmente de acuerdo con esto, yo lo estoy, es decir, antes del transmedia o paralelo al transmedia existe el formato crossmedia y existe el formato multiplataforma, incluso el multimedia, pero son diferentes. ¿Qué es clave? Que el relato también es creado por un emisor, pero a ese relato creado por un emisor, como dije ahorita, que se conoce como canon, se suman las historias creadas desde abajo, es decir, por los consumidores que ahora son productores
es decir, la producción de contenidos fandom. Aquí estaría, digamos, la gráfica que ilustra eso en las narrativas transmedia. Es una combinación de múltiples lenguajes, de múltiples medios y de múltiples plataformas. Pero a mí me gusta esta ilustración porque lo que está en el centro de todas ellas es el contenido, es decir, la creatividad. Es decir, lo demás son tecnologías y podríamos llenar esas tecnologías de nada o de contenidos poco creativos o de contenidos vacíos. Lo interesante de esta gráfica es que el contenido sigue siendo el centro de cualquiera de esos canales, el centro de cualquiera de esas plataformas. Ese contenido se esparce, se difunde, ¿sí?, por cada uno de esos canales o por cada uno de esos medios o por cada una de esas plataformas y se expande y se narra y se cuenta de forma autónoma en cada uno de esos canales, medios o plataformas. Ese sería el concepto de transmedia. Por lo tanto, el contenido es el centro, digamos, como lo vamos a ver aquí en estas tres claves, que sería la primera clave: hay un cambio de época. No es que haya pequeños cambios o cambios en esta época, es que hay un cambio de época radical, porque los dispositivos ahora se sincronizan, ¿sí?, porque el acceso es ubicuo y porque el contenido está expandido a través de toda esta red o de toda esta maraña. Hay nuevas formas de consumo, nuevos sistemas de distribución, nuevos modelos de ingreso que funcionan fundamentalmente. Por ejemplo, Spotify, su nuevo modelo de negocio de consumo de contenidos sonoros. Amazon, por ejemplo, en la industria editorial, está haciendo cosas interesantes, y YouTuber o YouTube, por ejemplo, empieza a hacer como un nuevo modelo de consumo audiovisual, donde incluso involucra a otras áreas o otras disciplinas como la misma publicidad o el marketing. Esta sería la segunda clave. El epicentro del consumo es el multipantalla. Aquí habría una serie de un consumo que se hace a través de múltiples pantallas interconectadas. Por lo tanto, es interesante saber qué tipo de consumo estamos haciendo en cada una de las pantallas, y yo, como creador, como productor, qué contenido diseño para qué tipo de pantalla y para qué tipo de target de público, de usuario, voy a diseñar ese contenido. Y el tercera, aquí estaría, hay un combate muy fuerte. Esto es un combate de verdad que está siendo liderado por las grandes marcas multinacionales de dispositivos, sobre todo de hardware, que es un combate a 4 pantallas, es decir, a la pantalla del cine, la pantalla de la televisión, la pantalla del computador y las pantallas móviles o nómadas. Ese es el combate que hay a 4 pantallas hoy, y ahí hay una guerra enorme que tiene que ver con la convergencia tecnológica. Por ejemplo, Sony y Google crearon lo que se llama el Google TV, que es una televisión inteligente y conectada, pero que utiliza los recursos que ellos ya tienen, como los buscadores, ¿sí?, como los blogs, por ejemplo, o como YouTube, para generar contenidos adicionales a la producción que ellos quieren vender o que quieren que se consuma. Esto sería una convergencia empresarial, porque Apple, Samsung, Philips, todos están creando televisores inteligentes conectados a productores no de hardware, sino de software. Es decir, antes los hardware, por ejemplo Sony, no producía contenidos, y ahora los está produciendo, o Samsung, para ser más preciso, y ahora los está produciendo. Y luego terminamos aquí. Entonces, esta sería, si lo otro son convergencias tecnológicas, estas son transmedias narrativas. Estas son las nuevas estructuras narrativas, ¿sí?, que vamos a desarrollar en el taller de manera mucho más clara mañana, porque aquí no hay tiempo, pero las señalo: las estructuras lineales, elásticas, concéntricas, ramificadas, nodales y constelaciones. En las primeras el autor decide el control, en las últimas el usuario decide el control, o sea, la forma de navegación. ¿Y cuál es la característica de esto? De que todas estas formas narrativas o transmedias narrativas están conectadas fundamentalmente a través de todas estas pantallas. Las pantallas de las 4 pantallas son secuenciales, simultáneas, superpuestas y coordinadas. Este sería resumen, y ahora sí termino. Las pantallas a partir de ahora son ubicuas y flexibles, como lo acabo de señalar. Los sistemas operativos son abiertos, el open source, ¿sí?, el código abierto, la cultura hacker, que permite que se produzcan contenidos con costos mínimos, al menos de tecnología. Las apps, que serían las nuevas formas de producción y generación de contenidos, el almacenamiento en la nube y el ancho de banda ilimitado. Me paso esa y termino con esta, que me parece clave y definitiva. Lo que está en proceso realmente en la sociedad digital es una reorganización profunda de la manera de producir y crear conocimiento y cultura, y una nueva manera de distribución de contenidos y de consumo de esos contenidos. Y aquí hay 3 niveles que vale la pena mencionar: la cultura web 2.0, que sería la primera fase de esa generación y producción de contenidos;
La cultura hacker, que sería la segunda fase que permite la coinnovación y la co-creación a partir de plataformas con código abierto. Y la cultura prosumer, que sería aquellos usuarios que dejan de ser pasivos y que empiezan a producir contenidos de forma activa. Esas tres cosas tienen que ver con todo lo que es la narrativa transmedia, porque las narrativas transmedia se alimentan de todas estas tres fases y construyen contenidos a través de estas tres fases que estoy planteando. Aquí habrían unas nuevas ciberestéticas y unos nuevos ciberusos, que es lo que está promoviendo justamente los storytelling o las narrativas transmedia. Cómo creamos contenidos con unas estéticas nuevas, novedosas, y cómo usamos esos contenidos de forma diferente a como lo hacíamos tradicionalmente. Bien, les agradezco muchísimo.